las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco Solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos amigos, después de tanto tiempo de ausencia, de vacaciones, he vuelto descansado, con mucha energía, para continuar con nuestro programa Zapato de Encuentro. Hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor La Provita, que nos va a hablar de un tema muy importante, muy urgente, que es la Gran Cruzada del Santo Rosario, por la patria, nuestra patria que está tan enferma, por el mundo, por todas las ciudades del mundo, ¿no? Las guerras que hay por todos lados. Esto es apocalíptico y anunciado por Dios, por el Señor en la Biblia, aunque todavía no vendrá el fin del mundo, como dice el Señor. Después de eso, en todo caso, pero es el momento de prepararnos. Mañana es el día de San José, que no era para nada un gran soñador, como dice el Papa Benedicto, en una homilía inédita que se ha descubierto ahora, muy linda, sino que era un hombre realista y de mucha fe, valiente, joven, que defendió a la Sagrada Familia. Hoy en día necesitamos de esa defensa, pero para eso hay que ser como San José, hombres de fe, realistas y valientes, como San José, que defendió a la Sagrada Familia. Por eso el tema de hoy, para empezar de nuevo nuestro programa Zapato de Encuentro, lo hemos invitado al doctor La Provita para que nos hable de algo urgente, ¿no? Todos vemos lo que está pasando en el mundo entero, guerras por todos lados, ¿no? Como dijimos. Por eso él nos hablará de la gran cruzada que es necesario hacer del Santo Rosario. La Virgen siempre fue la que salvó todo, ¿no? En todos lados. Ya desde el tiempo en que estaba Santiago Apóstol en España, la Virgen fue quien estaba desanimado y la Virgen lo animó. Y adelante, le dijo, apóyate en esta columna, y así fue, la del Pilar, ¿no? La Virgen del Pilar. Después en México, donde lo macabro de los aztecas que hacían sacrificios humanos enormes, como cuenta Marcelo Bullo, y en ese libro último que hizo, uno de los libros últimos que hizo, cómo era la matanza de inocentes. Y ahora, después de eso, vino la Virgen, entonces, y se acabaron todos los sacrificios humanos. Bueno, ahora vamos a invitarlo al doctor para que nos hable de este título tan sugerente, ¿no? La Gran Cruzada del Santo Rosario por la patria y por el mundo, para que María Santísima tenga compasión de nosotros, nos ayude, interceda, y escuchemos los llamados de la Virgen en Fátima, en Lourdes y en tantos lugares. Ahora sí, lo tenemos al doctor La Provita en un momento. Esperemos un segundito. Ahora sí, doctor. Muy bien. Toda suya la palabra. Bueno, muchas gracias, padre. Creo que es necesario, frente a una realidad de crisis total que existe en el mundo y en nuestra nación, en nuestra querida Argentina, recurrir a un instrumento poderosísimo y maravilloso que es el Santo Rosario.
La historia nos marca que siempre cuando se recurrió al Santo Rosario hubieron hechos milagrosos, realmente milagrosos. Por ejemplo, en Lepanto, en 1571, cuando las fuerzas otomanas musulmanas querían arrasar con la cristiandad de Europa. Claro. Entonces, un gran santo dominico, hijo de Santo Domingo de Guzmán, que es muy importante en esta historia del Rosario, convocó a los reinos de Venecia, el Estado Pontificio, y a España con Carlos V, y formaron una flota que no era tan poderosa como la otomana, o sea, la musulmana, que era la flota más poderosa del mundo en ese momento. Y pidió y ordenó San Pío V que rezaran el rosario día y noche y hacer mortificaciones y abstinencias, ayunos, para que de esa forma se tenga la gracia de poder evitar que los musulmanes arrasen con la cristiandad de Europa. Y fue así como se armó la armada, al mando de Juan de Austria, que era hermano de Carlos V, donde participó un gran escritor español, Cervantes, a quien le dicen precisamente el Manco de Lepanto. Y las dos flotas se encontraron un 7 de octubre de 1571, precisamente en el lugar que se denomina Lepanto, ¿no? Que es una especie de bahía cerca de Grecia. Y un viento misterioso, fuerte, tiró contra la costa a la flota más potente del mundo. Entonces la flota cristiana rodeó y en 3 horas de combate pudieron tener la victoria más aplastante que se conoce en la historia de la navegación. Recuperaron 20.000 esclavos, que eran todos cristianos. Capturaron 130 goletas, que eran las embarcaciones que se utilizaban remando. Y entonces San Pío V, que era un santo, tuvo la visión en ese momento y dijo: demos gracias a Dios, hemos vencido. Y efectivamente, días más tarde, porque en aquel momento no había teléfono, ni telégrafo, ni nada por el estilo, días más tarde se confirma que precisamente la flota cristiana había abatido totalmente a la flota musulmana. Y esto se debió precisamente al rezo diario permanente del Santo Rosario. Por eso el 7 de octubre, San Pío V denominó una advocación Virgen de las Victorias. Luego Gregorio XIII, que fue el sucesor, dijo: no, hay que instaurar la devoción a la Virgen del Santo Rosario. Y fue así como estableció que el 7 de octubre de 1571 se estableciera como fecha en que se recordaba esta batalla, denominando Día de la Virgen del Santo Rosario. Es decir, esta es una muestra del poder tremendo que tiene el rosario cuando es realmente practicado con mucha profundidad y meditando precisamente todos los misterios que conforman este instrumento tan eficaz y maravilloso. Pero ¿de dónde sale el Santo Rosario? En 1214 había una gran controversia en el sur de Francia, donde Santo Domingo de Guzmán, que era español, combatía permanentemente y le pedía a la Virgen, gran devoto de la Virgen, que por favor le diera un instrumento para poder realmente vencer a los albigenses. Y fue así como un día la Santísima Virgen se le aparece y le dice: Domingo, toma este rosario, ve y predícalo, tú y tus seguidores. Él será remedio pronto y eficaz contra todos los males de la humanidad. Es decir, este es el origen del Santo Rosario.
El Santo Rosario es realmente un instrumento extraordinario, porque contempla no solamente a María, sino fundamentalmente las grandes obras de Dios, que son la encarnación, la salvación y la santificación de la humanidad. Y a través del Santo Rosario, como decía San Agustín, nosotros podemos ganar muchos méritos frente a Dios, porque se contempla precisamente sus grandes obras, fundamentalmente la redención y toda la pasión que sufrió Jesús. Lo mismo lo afirmaba Santo Domingo de Guzmán, lo mismo lo afirmaba San Gregorio Magno, lo mismo lo afirmaba San Luis María Griñón de Montfort, lo mismo lo afirmaba este santo fundador de los redentoristas, San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio. Lo mismo lo afirmaba Antonio María Claret. Es decir, todos los santos devotos de María siempre han tenido una gran devoción por el Santo Rosario y sabían precisamente que con el Rosario se puede lograr muchas gracias. Tan es así que en 1214 aparece el Rosario y con el triunfo en Lepanto tuvo un gran crecimiento las cofradías y todas las organizaciones que propiciaban la oración del Santo Rosario. Pero hubo un momento de decadencia en cierta forma, donde Jesús utiliza un hombre muy inteligente de la Orden de Santo Dominico, que era Alano de la Roche, un francés, que era muy capaz. Y entonces, en una Santa Misa, desde la Eucaristía le dice: sos inteligente y no me ayudas. ¿Por qué? Le dice. Porque no predicas la importancia que tiene la oración de mi madre. Y ahí entonces Alano de la Roche vuelve de nuevo a predicar la importancia que tiene esta oración. Y así como hemos visto el poder que tiene el Santo Rosario frente al peligro de perder toda la cristiandad en Europa, también hemos visto milagros maravillosos debido a la oración del Santo Rosario. Les cuento algunos hechos históricos comprobables que existieron y que existen. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, entre Inglaterra, Estados Unidos y los franceses se repartieron el mundo. Austria, junto con Yugoslavia, Croacia, Eslovenia y todo, cayeron bajo el dominio de la Unión Soviética, es decir, del comunismo. Y había en Austria un capuchino, el padre Peter Petrus, muy devoto de la Virgen y muy creyente de todo el mensaje de Fátima. Y entonces recorrió toda Austria y logró que 700.000 austríacos rezaran el Santo Rosario todos los días por la liberación de Austria del poder de la Unión Soviética comunista. Y así fue como un 13 de mayo, fecha muy importante, 13 de mayo de 1955, las tropas soviéticas y el gobierno soviético de Austria se retiraron de Austria. Y así se logró la libertad absoluta de Austria como una nación libre e independiente. Nosotros sabemos por qué ocurrió esto. Eso no te cuentan en la historia internacional o en la historia de Europa. Eso lo sabemos quienes tenemos fe en esta oración tan poderosa. Y en la última guerra, padre, hubieron dos grandes milagros, precisamente con esto que hoy está de alguna manera peligrando el mundo, con las bombas atómicas. Se tiraron dos bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos ordenó bombardear atómicamente las dos ciudades más católicas de Japón, Hiroshima
y Nagasaki. Y en Hiroshima y en Nagasaki ocurrieron dos grandes milagros extraordinarios que se pueden comprobar en los medios de comunicación. En Nagasaki, en Hiroshima, había una comunidad de sacerdotes jesuitas alemanes. El prior de todo era el padre Lasalle y otro que seguía era el padre Schiffer, que luego es el que comenta todo este tema, que vivían el mensaje de Fátima y rezaban todos los días el Santo Rosario. El 6 de agosto de 1945, cuando tiraron los norteamericanos la bomba atómica sobre Hiroshima, se pulverizó todo. Cayó a 8 cuadras del convento donde vivían estos sacerdotes alemanes jesuitas. Sin embargo, lo único que sintieron fue la rotura de los vidrios. Todo se pulverizó, menos la iglesia y el convento de los sacerdotes jesuitas en Hiroshima. Gran sorpresa de todo. Durante 20 años, el padre Schiffer tenía en aquel momento 30 años. Durante 20 años se hicieron estudios para ver si habían provocado en estos 4 sacerdotes algún hecho patológico precisamente por las radiaciones. Y nunca encontraron nada. Y en 1975, en el Congreso Eucarístico de Filadelfia, los periodistas, al conocer al que estaba el padre Schiffer, le preguntaron sobre este tema. Y él, ¿qué les dijo? Nosotros creemos que este milagro de habernos salvado la vida, de haber salvado la iglesia, de haber salvado el convento, se debió a que vivíamos el mensaje de Fátima y todos los días rezábamos el Santo Rosario. 2 días más tarde, tiran los norteamericanos en otra ciudad católica, en Nagasaki, y también ocurre un milagro. Maximino Kolbe, este gran capuchino santo, que murió en Auschwitz porque se ofreció morir en lugar de alguien que tenía que morir, pero él se ofreció al verlo que tenía hijos, que tenía, en fin, esposa, y él lloraba. Y entonces, al ver eso, en un acto de caridad suprema, se entregó su vida. San Maximiliano Kolbe. Él había fundado en Japón un gran santuario a la Virgen de la Inmaculada, y ese santuario se salvó. Nada se tocó con la explosión de la bomba atómica del 8 de agosto de 1945. Esto demuestra entonces, por lo tanto, el poder que tiene el Santo Rosario. Y por lo tanto, tenemos que decir que hoy, más que nunca, frente a la crisis total y absoluta en que cada vez avanzamos más y nos profundizamos, tenemos que recurrir a Dios a través de la Virgen para que nos salve de esta catástrofe que puede venir en cualquier momento. Por eso, padre, le digo que esto es muy importante que se tenga en cuenta, que se organicen cofradías, grupos, pero que se organicen en todos los lugares para que de esa manera tengamos la seguridad de que vamos a salvar nuestra patria y que el mundo no va a caer en la destrucción total de una guerra nuclear. Así es, doctor. Usted sabe que mientras usted estaba hablando, pensaba que acá en La Plata, donde estoy yo ahora en este momento, sí, hay grupos de hombres que rezan el rosario frente a la imagen en la plaza, en varios lugares, pero va muy poca gente. No sé por qué. Debería ser, es triste eso, ¿no? Muy poca gente, desgraciadamente. Y los porque no se predica, padre, no se predica el Santo Rosario, no se predica, padre. Desgraciadamente estamos perdiendo mucho la fe. No se predica, por lo tanto, a María y su devoción
que en todas las apariciones pide precisamente el rezo diario del Santo Rosario. Claro. Acá en la Argentina hay una aparición aprobada por la iglesia que es la de San Nicolás de los Arroyos, la Virgen del Rosario precisamente de San Nicolás de los Arroyos, donde Claro. ella pide permanentemente para que tengamos la bendición de Dios y su bendición, el rezo diario del Santo Rosario. Sin embargo, no se hace, padre, eso. No se practica prácticamente. Son pocos los que practican. Por eso es importante insistir que en todos los lugares y en todas las iglesias se predique sobre la necesidad del Santo Rosario en este momento. Sí. Usted sabe que una de las consecuencias del pecado original, quizás la primera consecuencia nefasta del pecado original en los tiempos de Adán y Eva, por supuesto, fue cuando ya habían pecado. Entonces le preguntó Dios a Adán: ¿dónde estabas? Me escondí porque tenía miedo. Tenía miedo. Tenía vergüenza. Sí, tenía miedo. El miedo, así decía literalmente en la Biblia, ¿no? Sí, sí. El miedo es una de las primeras consecuencias del pecado original. Pero después, inmediatamente Dios dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, le dijo. O sea, ya hizo el protoevangelio. El primer evangelio habló ya en el Génesis. Ya estaba hablando, como usted bien lo dice ahora, ya estaba hablando de la Virgen. Es una profecía maravillosa y poderosa. Entre ti y la mujer. Claro, pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, es una enemistad irreconciliable. No se puede reconciliar. La cabeza y tú le acecharás el calcañar. Por eso María es el testigo principal de Cristo. María es la negación del enemigo. Claro. Porque María, cuando el ángel Gabriel se presenta ante ella, le voy a decir una frase en griego que expresa mejor que el latín. Jaire María que jaritomene o Kyrios metasú. Alégrate, María. El Señor está contigo. Alégrate, María, alégrate. Comenzó nuestra salvación con alegría de Dios que transmitía el arcángel Gabriel a la Virgen María. Porque claro que sí. Sí, escucho, padre. No, perdón, siga. Sí, porque has hallado gracia delante de Dios. Serás madre de un hijo que le pondrás por nombre Jesús. Esto te contempla en el primer misterio gozoso. Y ella dice, ¿cómo será eso si yo no tengo relación con ningún varón? Claro. Y le dice, y le dice el ángel Gabriel, el hijo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Claro. ¿No? He aquí la esclava del Señor. Ahí está, precisamente la esclava del Señor. Es el testigo principal de Cristo, es el fiat que dio la salvación a todo el mundo. Sin ese fiat no nos hubiéramos salvado, padre. Claro, porque lo sabemos. La hizo necesaria a la Virgen. Claro, un autor antiguo muy interesante dice esto: así como ahora me hizo acordar usted, el primer fiat, que lo dijo Dios, por supuesto, cuando hizo el mundo, hágase la luz, dijo, ¿no? Y se hicieron todas las cosas, la luz y todo, desde el primer fiat, que produjo todas las cosas de la nada. Pero luego hubo un segundo fiat, pero esta vez Dios, que es todopoderoso, y sin embargo lo suspendió él con el silencio de Dios y se lo dejó decir a María. María dijo ese segundo fiat y no se hicieron las cosas todas de la nada, pero sí Dios se hizo hombre. O sea, nos vino Cristo por María, el Salvador. Ella siempre está asociada al Salvador. Qué importante. Y otra cosa, tal cual, ¿no? Y otra cosa que usted dijo, la alegría, ¿vio? Me hizo acordar. Justamente hay un gran contraste, si podemos leer bien la Biblia en el Génesis, un gran contraste, así empieza la Biblia y el mundo empezó así, entre el diablo y la Virgen, entre Dios y Luzbel, entre tinieblas y luz. Y el contraste lo ejerce la alegría también. Alegría, ¿por qué? Claro. Porque el diablo le dice a Eva,
¿cómo es que Dios te ha dicho que no puedes comer de todos los árboles? O sea, ya le puso la sospecha, le metió la pulga en la oreja, como dicen algunos, le puso la sospecha, que sospeche de Dios, es decir, le aguó la fiesta, cuando en realidad Dios, y ver todo negro, porque el diablo siempre lo que quiere es hacer que veamos todo negro, y el diablo es el gran distorsionador, porque distorsiona todo. Por eso el diablo se mete, que es el príncipe de la mentira, para aguarnos la fiesta, para aguarnos la alegría. Dios, al contrario, creó todas las cosas para que las disfrutemos. Creó la creación para disfrutarla, porque todo lo que vio era bueno, todo lo que hizo Dios era bueno. Y ahí empezó el miedo, ahí empezó las tinieblas, todo por el pecado original. Pero luego nos dejó a la Virgen, para que la Virgen, ella vence todo eso, porque como usted dijo, dicen en el Apocalipsis, le pisó la cabeza a Satanás. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Tenemos que aumentar la fe, rezar el rosario todos los días, y van a ver qué poder enorme. En los exorcismos se ve también, ¿no? Como los demonios le tienen terror a la Santísima Virgen. Exactamente, padre. Dios la hizo necesaria a ella precisamente para combatir todo esto que usted tan bien está diciendo. Pero además, padre, yo creo que de alguna manera, por los hechos que están ocurriendo en el mundo, estamos en los últimos tiempos, ¿no? Hay un proceso de desfiguración de la naturaleza creada por Dios. ¿Me explico? La distorsión, claro. Una distorsión total. Es decir, hoy, por ejemplo, en 1994 las Naciones Unidas decretó el año de la familia, 1994, Naciones Unidas. Pero cuando le pidieron explicación, no, dice, no es solamente varón y mujer, pueden ser varón y varón, mujer y mujer. Es decir, cómo están destruyendo precisamente la creación de Dios. Claro. Y de esa manera estamos alejando al mundo de Dios, de nuestro Padre. De tal manera que eso está provocando consecuencias irreparables. El nivel de natalidad en este mundo ha disminuido, está disminuyendo permanentemente, padre. Claro, en Argentina mismo. Sí. Exactamente, en Argentina mismo. Por el otro lado, por los abortos, por los medicamentos anticonceptivos y por muchas cosas. Por la degeneración que hay en todos los niveles, padre. Esto es vergonzoso, la LGTB y demás cosas. Hacen que entonces, por lo tanto, el hombre se aleja cada vez más de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a sufrir todo lo que estamos sufriendo en este momento? Por eso yo pienso, como decía San Luis María Griñón de Montfort, que los apóstoles de los últimos tiempos tienen que hacer conocer a María de una manera muy especial. Tiene que ser más conocida, más amada y más realmente honrada, porque en ella vamos a encontrar el camino más corto, más santo y más justo para llegar a Cristo, a la salvación. Y cuando la luz, dice San Luis María de Montfort, del Espíritu Santo, en los predestinados, es decir, en los apóstoles de los últimos tiempos, hagan que se consagren estos hombres y estas mujeres y se entreguen totalmente a María, sabrán que ella es el camino que nos puede dar la salvación de todos. Serán como fuego abrasador, dice San Luis María Griñón de Montfort, como flechas, y bien purificado por el fuego de grandes tribulaciones. Así es, claro. Y esto es realmente lo que está pasando, padre. Por eso debemos recurrir a ese auxilio extraordinario y maravilloso que nos regaló la Santísima Virgen en las manos de Santo Domingo de Guzmán en 1214. Porque es la única forma, como decía la hermana Lucía, en los últimos tiempos quedarán dos cosas para salvarse: el rosario y la consagración a los sagrados corazones. Es decir, eso lo dijo la Madre Lucía, que tenía un contacto permanente con la Santísima Virgen María.
Es decir, yo creo que es necesario, por lo tanto, tomar conciencia de esta realidad y ser responsables, sabiendo lo que significa este instrumento maravilloso que el cielo, a través de María, nos ha dado a todos para nuestra salvación y para defender la fe que todos tenemos. Así es, claro. Sí, debemos rezarlo así, con sencillez, con devoción, con fe, todos los días. Es la gran oración, ¿no? La gran oración de los cristianos. Sí, sí, los milagros, ya lo dijo usted, totalmente ya comprobables, que usted ya nombró, totalmente comprobables, esos tremendos milagros, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es agarrar el rosario y empezar a desgranar las Ave Marías, los Padres Nuestros. Es la única forma que vendrá la salvación. Así es. Así fue siempre. Padre, si me permite, me hace acordar esto a un hecho en la vida de San Pío de Pietrelcina. Él era un hombre de mucha oración. Y una noche, como todas las noches, se arrodillaba y rezaba el Santo Rosario. Se acostaba con el rosario en la mano. Y una noche ve como una luz misteriosa entra en su habitación y le hace ver cómo la Santísima Virgen María visita a todos aquellos que duermen con el rosario en la mano o rezándolo. Es decir, cómo le daba su bendición a cada uno de ellos, tanto mujeres como niños, como hombres, y les daba además la curación y el consuelo que necesitaban. Entonces, esto es muy importante, este hecho, porque San Pío de Pietrelcina fue un hombre extraordinario. Yo creo que al llevar los estigmas y al tener tantas visiones y tantas profecías cumplidas, demuestra que realmente él veía lo que Dios permitía que viera para el bien de todos sus hijos. Esto es muy importante, este sueño, padre. No es un sueño, es una visión, ¿no? Donde la Virgen María daba consuelo, daba su apoyo a todos aquellos que a la noche rezaban su rosario o lo tenían en sus manos o tenían debajo de su almohada. Esto demuestra entonces, por lo tanto, cómo la Virgen está permanentemente pendiente del rosario rezado por nosotros. Conozco un caso real de no una persona santa así como el Padre Pío, ni mucho menos, una persona simple, sencilla, como muchos de los que están escuchando aquí o nosotros mismos, ¿no? Una persona sencilla y simple que se convirtió, bueno, gracias a muchas cosas que le ocurrieron en su vida, ¿no? Y estaba casada nada más que por el civil, bueno, después se casaron por iglesia, vivieron como hermanos mientras tanto, pero el diablo la atacaba de modo muy infernal, no sé, horrible, como ataca el diablo, por supuesto, de modo infernal. Pero estaba posesa esta persona. No le dejaba, entonces cuando fue conocido por un sacerdote que la visitó y no podía rezar el rosario, porque ahí se enteró del rosario, ¿va? Y entonces le ayudó el sacerdote, de a poquito respirando profundo empezó a rezar. Después se casaron por iglesia con su marido. Muchas cosas más pasaron, yo soy testigo, ¿no? Y muchas cosas, el diablo les atacaba tremendamente porque estaba posesa. Pero después, con un tiempo, empezaron a rezar el rosario todos los días porque vieron la presencia de la Virgen. Ella vio la presencia de la Virgen. Y después de eso, cuando yo iba a visitarla a la casa, había olor a rosa, más de una vez. Sí, más de una vez. Y yo soy testigo. Y además, esa persona después quedó con gracias especiales de la Virgen, porque de chiquita sufrió los ataques del diablo. Entonces, pero era inocente, ella nunca hizo nada malo con respecto a eso, sino que otra persona le hizo un maleficio muy grave. Por eso se trataba con exorcista. Pero la cosa es que esa persona ahora es súper devota de la Virgen, rezan el rosario en familia y se dieron cuenta que el rosario lo hace escapar al diablo realmente, ¿no? Bueno, eso a nivel mundial hay que trasladarlo a nivel mundial. En la familia, cuando rezamos el rosario,
Dios protege a la familia de los acechanzas del enemigo. Al diablo no lo vemos, pero está ahí el diablo, siempre molestando. Y también a los presidentes de las naciones, a todos lados, porque se atacan mucho al mundo entero ahora con las guerras, ¿no? Tremendas guerras. El odio, ¿no? El odio que hay al ser humano. Y la única forma, entonces, es un arma poderosa, como usted bien lo dijo el Santo Rosario. Si rezamos en familia, la familia permanece unida, primero, unida, que ya hoy no es poca cosa, porque la mayoría de las familias están desunidas, separadas, etc. Y así en todos los medios, en todas las cosas, toda la degeneración que hay, es también por eso, porque la gracia de Dios cuando entra en el mundo, cuando una persona, hace que esa persona, si está enferma, se cure, y después la gracia lo levanta y lo embellece y lo hace óptimo. Eso es la gracia de Dios. Y empieza por el Santo Rosario, entre otras cosas. Así que animamos a todos a que recen, como dijo el doctor Laprovita. Así es, padre. Sí, sí, sí. Yo creo que es importante y muy necesario que hagamos esta cruzada del Santo Rosario por la patria. La patria argentina es una patria realmente extraordinaria, Sí. maravillosa, tiene todo, pero la están destruyendo. Sí. Cada vez hay más desocupación, cada vez se cierran fábricas, cada vez hay menos empleos, hay mucho desempleo, hay mucha miseria, cada vez las cosas aumentan más, hay mucha mentira, hay mucha corrupción en todos, de tal manera que la realidad de la sociedad argentina está sufriendo con crueldad esta situación que la queremos resolver y que la queremos enfrentar, no con las armas, sino con el instrumento que nos dio María, que salvó naciones, que salvó continentes, de tal forma que con el rosario podamos salir adelante y hacer de esta nación una gran nación soberana, con justicia, con amor y con paz. Así es, doctor. Perfecto. Bueno, querido doctor, entonces nos queda más que rezar ahora para despedirnos, una oración a la Virgen pidiendo por el mundo, por nuestra patria, para que nuevamente, como decía Marechal, ¿no?, se vuelva a trazar la cruz de los héroes y de los santos, ¿no? Así es. Es muy bendecida nuestra patria, pero ahora la estamos abortando, ¿no?, en todo el sentido espiritual y material de la palabra. Así es. Bueno, vamos a hacer una oración, querido doctor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la Virgen pidiendo por nuestra patria y por el mundo. Tenemos muchos compañeros sacerdotes que están en las guerras allá. Tengo una sobrina que está también en medio ahí, monjita, en Jordania, aunque ahí no pasa nada, gracias a Dios, pero por arriba del cielo sí, se ven los misiles que pasan y pasan y pasan en cantidad. En la parte aérea. Bueno, y el sacerdote maronita que fue muerto ahí en Beirut, en el Líbano. Sí, exacto. Y el de usted, el del Verbo Encarnado, que estaba en Gaza, padre. El padre encima, sí, Romanelli, está en Gaza, sí. Gabriel Romanelli, compañero nuestro, amigo. Sí, sí. Claro. Está en Gaza y otros padres más también. Sí, que también lo hice hablar acá otra vez. La monja de la Cruz de Matará. Claro, sí, la monjita de Cruz de Matará. Mi sobrina es una de ellas y está en Jordania, bueno, en fin. Y monjas que están en Rusia también, estuve con ella porque ahora estuve en Roma, doctor. En Roma me encontré a una hermana que está en Rusia y dice, padre, rece mucho porque son hermanos los ucranianos y los rusos. Se están matando. Padre, es el mismo pueblo. Claro. Es el mismo... Y lo triste, exacto. Y lo triste es que dice que a veces para mandarle a los muertos a su padre, a su madre, no tenemos que mandar un pedazo de rodilla, un pedazo de pierna, un brazo, porque están descuartizados con estos drones que mandan y explotan, mandan bombas que se por todos lados. No sé, es terrible la guerra, es terrible. Así es. Y bueno, pero hay mucha fe también en esa gente, ¿no? Muchos conversos, muchos musulmanes se han convertido también en la parte oriental allá, en el mundo árabe,
también, cada vez hay más conversiones, ¿no? Porque Sí, ¿quién sí, es la sí. que actúa ahí? En Irán, Ahí actúa la en Irán Virgen, hay la muchas Virgen. conversiones. En Irán hay muchas conversiones. Sí, 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 tal cual. Muchas, muchas. Me lo cuentan mis compañeros que están allá. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, ahora sí vamos a pedirle a la Virgen entonces que tenga compasión del pueblo argentino y también del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Luján, Ruega por nosotros y nuestra patria. nuestra patria. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Mis queridos hermanos. Queridos hermanos, gracias, doctor, por sus palabras. Muchas gracias, muy agradecido. Bueno, espero vernos pronto. Bueno, padre, yo le agradezco mucho esta posibilidad que me brinda de poder expresar estos conceptos para lograr de esa manera la bendición y la protección del cielo a través de María Santísima y su instrumento, el Santo Rosario. Muchas Así gracias, es. padre. A su Viva el entera Santo Rosario. disposición. Así es. Gracias. Muy bien, padre. No, no me cortes. Salve José glorioso, esposo de María, consuelo del que fía, en ti su salvación. Mira la Santa Iglesia, por ti patrocinada, que pobre y angustiada implora tu favor. En ti, José, tenemos al protector que vela por nuestro bien y alegra al triste corazón. Mira la Santa Iglesia, por ti patrocinada, que pobre y angustiada implora tu favor. Esposo y Padre amante, sé del hogar cristiano, modelo y soberano y firme protección. Mira la Santa Iglesia, por ti patrocinada, que pobre y angustiada implora tu favor. Cuando la muerte llegue y el alma emprenda vuelo, sé tú nuestro consuelo, sé nuestro protector.